Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre los sentidos de la educación y el trabajo docente en la actualidad, para vincularlo a la situación que acabamos de ver. Para ello voy a darle la bienvenida a mis invitadas de lujo, la pedagoga Magdalena, la psicóloga Edna y la directora de colegio Marta. Y les voy a preguntar, ¿cuál es la problemática que atraviesa la situación y qué hubiera ocurrido si la docente no reflexionaba sobre su práctica? Bueno, se observa en la situación que los actores involucrados, la docente titular y la asistente social, no ponen en ejercicio lo que Cullen llama el proceso de metaeducación, el cual implica poner en relación lo externo con lo interno. Lo externo responde a esos intereses y a las necesidades de los estudiantes, mientras que lo interno responde a la propia práctica docente. En tal efecto, al no hacer este análisis, la docente no puede repensar sus propuestas de enseñanza. Por otro lado, hay un concepto de Terishi, relaciones de baja intensidad, que no se vislumbran en esta situación, ¿no? Y esto obtura el vínculo entre los estudiantes y la docente, ya que se observa cómo la docente está concentrada, ¿no?, en construir una mera presencia cotidiana en función de que los estudiantes respondan a sus propuestas de una lógica más bien tradicional, ¿no?, mecanicista. ¿Y por qué sobre esto que mencionás, Maggie, del vínculo, pareciera ser insoslayable realizarlo con los estudiantes para propiciar el aprendizaje? Bueno, yo creo que el vínculo es esencial, ¿no? Ya que este es el reconocimiento de la autoridad en forma voluntaria por parte de los estudiantes. Es decir, la voluntad de los estudiantes es darle la autoridad a la docente. En cambio, si esto no hubiese pasado, es decir, este reconocimiento no se lo hubieran dado a la docente, no se podría generar el espacio de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿de qué manera se podría propiciar este reconocimiento del que hablan? ¿Tiene que ser recíproco? Claro que tiene que ser recíproco. Hay varios factores que obturan este reconocimiento mutuo y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de querer revertir esta situación. Uno de ellos es la diferencia generacional. Hay códigos, como dice Grimson, que son distintos y que manejan los estudiantes y que uno tiene que aprenderlos para poder llevar adelante este acto educativo, aunque genere tensión, ¿no?, y uno no esté de acuerdo. Por otro lado, tengo una frase que, referida a esta, me gustaría compartir. Es de Pablo Pinó y dice: no hay autorización previa al encuentro educativo, es un consenso, se da la autorización en el acto llevado a la práctica. Él plantea, entre las formas se demanda la autorización psicológica, ¿no? Y es donde el que va a enseñar ya no se centra solamente en los saberes que va a transmitir, sino que se centra en los estudiantes a los que les va a transmitir este conocimiento, ¿no? Y por eso, como dice Dussel, si pensamos la escuela como interlocutora de la cultura, es tan importante esta tarea docente porque uno tiene que pensar, planificar en base a estos estudiantes y sus intereses, la sociedad en la que ellos viven y cómo está atravesado también a través de ellos. Algo que quiero sumar a lo que Edna nos comentó recién es que no es solo es importante trabajar sobre el consenso áulico, sobre aprender los códigos que los chicos manejan, sino además lo que Anijovic nos comenta respecto de que es fundamental trabajar en la interacción, ¿no?, entre los estudiantes entre sí y entre ellos con el docente. En ese sentido se ve un cambio en ellos al recibir estas propuestas de enseñanza modificadas que los pone a ellos como protagonistas. Claro, se evidencia un pensamiento activo y colectivo del que habla Redondo. Es donde hubo un pensamiento activo por parte de la docente coformadora para trabajar junto a los estudiantes, esto colectivamente, para mediar los conflictos. A su vez realizaron acuerdos áulicos y tuvo más atención en las necesidades de los estudiantes para realizar actividades más atractivas. Por otra parte, Terishi también habla sobre los tiempos que tienen los estudiantes y esto es lo que hace la docente con su planificación, o sea, ella la adecúa a
sus alumnos, a los tiempos que tienen los alumnos para aprender con la intensificación, la concentración y profundización de esos contenidos para mejorar el aprendizaje. Claro, asimismo la docente exploró distintas formas de reagrupamiento, periódico en los alumnos, ¿no? Y lo hizo en función de lo que ella fue capaz de pensar en ese momento y en ese contexto áulico. Bueno, para ir cerrando, quisiera preguntarles, ¿cuál creen que fue el posicionamiento que tomó la docente? Bueno, yo creo que la docente tomó una dimensión política, ya que sabemos que el mundo de nosotros implica que muchas de las cosas que se hacen no se ajustan tanto al propio gusto o deseo, pero se aceptan. ¿Para qué? Para que la participación continúe, para que las trayectorias escolares progresen y se desarrolle la enseñanza de los contenidos, no solo pedagógico, ¿no? Entonces, la docente entendió que esas actividades realizadas en ese momento y en ese contexto eran necesarias para sus estudiantes y se pudo continuar con el aprendizaje. Me gustaría, para ir terminando, retomar un concepto del autor Schuckman, que describe que la buena política obtiene buenos resultados, y esto es, ¿no?, lo que se evidenció en la narrativa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por su análisis de estas situaciones que pasan en el aula. Y bueno, les agradezco a ustedes por estar ahí. Nos vemos la próxima.